Ante todo, les envío un cordial saludo. Mi nombre es Andrés Galindo de la Mora. Cuento con un posgrado en Humanidades en Ética y es un verdadero privilegio ser partícipe en este Congreso Internacional de Academia Journals Tabasco 2020 con la ponencia titulada La perspectiva hermenéutica como medio de comprensión e interpretación del mundo. Todos los días, millones de personas realizan sus actividades cotidianas de manera mecánica, probablemente monótona. Y es muy posible que no se hayan detenido a pensar en una pregunta de un inherente valor ontológico. Esto es, ¿cuál es el sentido o propósito de nuestra existencia? En este sentido, Aristóteles, en el marco de Ética a Nicómaco, considera que el bien supremo entre todos los que pueden realizarse es indudablemente la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del vivir bien. Nace una pregunta muy interesante. ¿Cómo se encuentra la felicidad? Y este es un territorio realmente virgen porque la manera en cómo se accede a este concepto difiere ostensiblemente entre cada ser humano. Habrá quienes encuentren la felicidad en los bienes materiales, habrá quienes encuentren ese término en el amor o posiblemente en el ámbito familiar. Sin embargo, para los propósitos de nuestra investigación, la felicidad es un estado que deviene a partir de la sublimación intelectual. Esto es, la adquisición de conocimientos que permitan nutrir nuestra perspectiva, nuestra ideología, al tiempo también que nos motivan a desarrollarnos en armonía y plenitud. Ahora bien, ¿por qué se considera que el conocimiento es la felicidad? En este sentido, retomamos la visión aristotélica, nuevamente en el marco de Ética a Nicómaco, cuando asegura que el conocimiento es poder, no mero argumento u ornamento. Para el estagirita, el conocimiento y el poder son el mismo elemento, pues cuando la causa no se conoce, el efecto no se produce. En este punto subyace una pregunta interesante. ¿Cómo es que podemos adquirir conocimientos? Al respecto, Sir Francis Bacon, que fue una connotada figura en la historia, nos daba la respuesta a través del empirismo tradicional. Y él decía que la experiencia metódica era utilizada para descubrir las leyes rectoras de los fenómenos a través de la observación de hechos. Una vez observado, era posible verificar, clasificar y razonar. Y esto se realizaba evidentemente de lo particular a lo general. Sin embargo, y es donde nosotros entramos un poco, desde nuestra visión, la visión inductiva no está exenta de errores y en algunos casos sus argumentos pueden ser susceptibles a la nulidad argumental. Leemos un poco lo que concibe al respecto Karl Popper, quien dice de que desde un punto de vista lógico dista mucho de ser obvio que estemos justificados al inferir enunciados universales partiendo de enunciados singulares, por elevado que sea su número. Esto es lo importante, cualquier conclusión que saquemos de este modo corre siempre el riesgo de resultar falsa. Así cualquiera que sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayamos observado, no está justificada la conclusión de que todos los cisnes sean blancos. Esto lo podemos interpretar como que la ciencia no siempre, o la visión inductiva no siempre puede ser completamente válida. No en todos los casos, no en todas las circunstancias. Por ello, nosotros consideramos oportuno o necesario llegarse a visiones metodológicas que nos permitan tomar en cuenta la subjetividad del ser humano como un medio
de valoración creíble y razonable. Y la pregunta es, ¿existe un método o un medio en el que esta precisa subjetividad inherente al ser humano pueda ser utilizada como un medio de interpretación del mundo? En efecto existe y se llama hermenéutica. ¿Cómo funciona la hermenéutica? Pues la hermenéutica inicialmente se oponía a la fe iluminista, es decir, a la tradición, la cual pugnaba por darle un sentido unívoco e irrefutable a los textos bíblicos. Manuel Maceiras considera que al recurrir a la autoridad de la tradición, cuando interpretamos textos, solamente nos enfilamos hacia los errores, hacia el fluir permanente de la sinrazón. Ello porque impide ver más allá de lo ya establecido. Sin embargo, los prejuicios o la tradición no son eliminados del todo en la interpretación. Por ello, Gadamer considera que el prejuicio tiene una alta carga positiva y es un presupuesto que hace posible el juicio. Sin embargo, como habíamos dicho, un juicio emanado de una figura de autoridad puede resultar contraproducente al momento de realizar una interpretación porque se concibe como una única respuesta de sentido. Es así que los prejuicios aceptados por autoridad son duraderos y con el paso del tiempo se hacen muy resistentes y difíciles de erradicar, y son el principal enemigo de la razón, de acuerdo nuevamente con Manuel Maceiras. Entramos entonces en un terreno contradictorio, porque por un lado los prejuicios son necesarios en todo proceso de interpretación y sin embargo pueden limitar la búsqueda de sentido. ¿Cómo actuar ante esta aparente contradicción? Surge nuevamente una pregunta importante. ¿Debemos eliminar entonces los prejuicios? Y en este sentido, Gadamer nos comenta que los prejuicios, tanto los verdaderos como los falsos, entran en un juego al momento de intentar comprender un hecho, el cual se desarrolla durante la dialéctica de la pregunta y respuesta. Y él nos dice, los prejuicios, tanto verdaderos como falsos, no son eliminados en el proceso de comprensión, sino que entran y permanecen en la estructura de la pregunta y respuesta. Y además apunta, los presupuestos quedan suspendidos como respuestas todavía no aceptadas, pero ejercen su peso en el movimiento de balanza, en el que suben y bajan, surgen y desaparecen las diversas preguntas hasta lograr el nivel de la pregunta adecuada. La pregunta que permitirá el desvelarse, la respuesta verdadera. ¿Cómo podemos entender la visión de Gadamer? De manera muy simple, podemos considerar que al momento en que nosotros efectuamos una pregunta, recibimos una respuesta. Pero en el momento del diálogo hermenéutico, no importa que esa respuesta sea falsa, debe permanecer ahí porque va a generar una nueva pregunta y esa nueva pregunta va a generar una respuesta. Y de esta manera se va a nutrir el diálogo, se va a nutrir la posibilidad de generar nuevos sentidos. Esto es el círculo hermenéutico, es la posibilidad de crear una multiplicidad de sentidos a partir de una pregunta detonante. Es cómo se efectúa el diálogo, el acto dialógico. La clave entonces de la dialéctica hermenéutica es la apertura, es prefigurar o considerar que el otro pueda tener la razón. Aun cuando nosotros consideramos en el instante que está cometiendo un error, un evidente error, vamos a permitir que esa pregunta permanezca en el ambiente. Eventualmente la vamos posiblemente a desechar, pero de alguna manera esa pregunta nutrió el diálogo, nutrió el debate, nutrió la posibilidad de nuevos sentidos. De esta manera, los actos dialógicos y considerar la opinión del otro como igual de válida, aun cuando nuevamente puede estar equivocado, es como funciona la hermenéutica. Al mismo tiempo podemos comprender el mundo por medio de los actos dialógicos, prejuicios y figuras de autoridad. La hermenéutica es pues un medio que nos permite interpretar ya no solamente el mundo del discurso, sino darle sentido a las situaciones cotidianas, a las situaciones vivenciales, a través de actos dialógicos, a través de la eterna pregunta que
genera una respuesta, que genera una nueva pregunta y que nos permite llegar a la razón verdadera. Cierro entonces mi presentación con una sencilla pregunta. ¿Es entonces la hermenéutica una panacea o una visión menospreciada? Me parece que más que ser menospreciada, la hermenéutica ha sido mal entendida. Sin embargo, a pesar de desconocer su ámbito histórico, es muy probable que todos los días, al efectuar un acto dialógico, escuchar al otro y pretender que tiene la razón, nosotros estamos desarrollando un diálogo hermenéutico aún sin saberlo. No me resta sino agradecer su atención y les deseo un excelente día. Gracias.